yo trato de hacer una historia social, cultural y político, siempre entendiendo que no es posible hablar sobre la situación de los homosexuales masculinos sin inserirlos dentro de la sociedad y su cultura y la situación política, económica de aquel momento. Entonces el libro a lo largo empieza en el siglo XIX y en cada momento trato de inserir la realidad de los homosexuales dentro de un contexto social, político, económico, cultural. Era una recuperación de una historia que no existía, que no había ni un trabajo. Había un otro trabajo sobre la sodomía durante la Inquisición en Brasil, la visita de la Inquisición, pero no, ni siquiera eso fue muy bien hecho antes de mi trabajo. Y lamentable, yo no tenía el entrenamiento de hacer trabajo sobre el periodo colonial porque me interesa mucho, pero yo realmente no tengo los instrumentos de leer los documentos y entender esa realidad que es bastante diferente de la realidad del siglo XIX y siglo XX. Bueno, son varias respuestas. Una respuesta es que los homosexuales, las masculinos y femeninas y otras personas que tienen identidades o identidades no normativas como los trans y transexuales y transgéneros, son parte de la realidad nacional. O sea, es muy interesante. Cuando hice el concurso para la posición en Brown, había dos candidatos. Otra persona excelente, un gran amigo que trabaja sobre el pueblo indígena brasileño. En este momento tiene más o menos 1 millón de pueblos indígenas en Brasil. Y yo creo que tiene más o menos 25 millones de homosexuales. Pero en el concurso, uno de los miembros del comité decía, bueno, la homosexualidad no es tan importante, porque es una historia marginalizada, no es muy... Yo argumentaba, bueno, somos un grupo mucho mayor de que los indios que hacen parte del imaginario de la identidad nacional. O sea, Brasil como compuesto de la mixtura de indígenas, africanos y europeos. Pero la verdad que los homosexuales son un número enorme, mucho mayor. Sí, si consideramos que hoy día, pero antes de la pandemia, había 300 paradas en Brasil y la parada de São Paulo era de 3 millones de personas. Aliás, son las mayores manifestaciones populares en el país, mucho más grandes de que los movimientos o a favor o contra el impeachment da presidenta Dilma Rousseff y otros movimientos sociales. Y son movimientos políticos para mí, no son solamente celebraciones de la identidad sexual, pero son movimientos que tienen un carácter muy politizado. Entonces yo creo que es fundamental inserir todos los sectores sociales en la sociedad, en la historia, en la recuperación de la historia del país. Y son parte de la sociedad totalmente marginalizadas, desvalorizadas, consideradas que no son importantes, que no aportan nada a la comprensión de la sociedad. Y yo creo que se aprende mucho sobre la sociedad entendiendo los sectores que son marginalizados y discriminados. Entonces fue muy importante. Esa colaboración, y una de las cosas que tal vez soy más orgulloso, que cuando nosotros tuvimos un proceso muy tarde de considerar la historia de la dictadura, cuando había una Comisión Nacional de la Verdad en Brasil, yo, yo tenía contactos con los comisionarios y yo lo propuse a ellos de hacer un capítulo de relatorio final sobre la homosexualidad y la represión y opresión durante la dictadura militar. Y nos conseguimos hacer tanto un capítulo importante, que la primera vez que un relatorio de ese tipo incluía la cuestión, y tanto un libro que yo publiqué con otro colega que me ayudó a escribir este capítulo, Renan Quinaya, que era un colectáneo de 9 artículos de académicos sobre la homosexualidad durante la dictadura militar, o sea, la manera específica como la dictadura seleccionaba, discriminaba y oprimía los homosexuales durante la dictadura militar. Yo creo que ese tipo de historia tiene que ser recuperada para Chile, para Argentina, y todavía no, yo no sé, puede ser que en ese momento que hay una nueva generación de historiadores que están recuperando esos elementos de la historia de la izquierda chilena. Y voy a ser muy controversial. Yo tuve contacto con un historiador de musicología
que estaba investigando la bisexualidad de Víctor Jara, por ejemplo, un ícone. Yo ya sabía en 74, 75 que él era bisexual o a lo mejor homosexual, pero había toda una protección sobre la imagen de él como grande mártir de la dictadura. A John Jara, mujer de él, protegía mucho la imagen de él. Pero sí, definitivamente tiene relaciones homosexuales. Y como no puede ser, o sea, él tiene que ser un santo, una persona puro, hetero, masculino, con cierto comportamiento, y no se puede tener la posibilidad que tiene varios deseos y comportamientos y amores románticos o sexuales. Es un ejemplo de la necesidad de repensar sin miedo la realidad. No es la verdad que él tenía relaciones, no es una mentira de la derecha para desmascararlos o para descualificarlos, era la realidad. Entonces yo creo que, por ejemplo, la situación de los homosexuales en Chile fue muy difícil durante la dictadura, porque tiene que mantenerse más clandestino, más escondido, porque tanto los militares chilenos cuanto los militares argentinos y brasileños tienen una noción de moralidad, de la tradición, de la familia, y no aceptaba la persona que tiene comportamientos que divergían de ese imaginario sobre o qué sería o chileno correcto o brasileño correcto. Entonces yo creo que para enriquecer la historia del pasado tenemos que hacer esas investigaciones. Bueno, yo creo que existía en los años 60 un Mm, proceso de reorganización de la sociedad culturalmente y socialmente. Y surgieron nuevas ideas, ideas más libertarias, más de comportamiento sexual y de cultural, la contracultura, las influencias internacionales, pero nacionales. Por ejemplo, siempre se habla de Stonewall en 69 como la división de aguas, donde surge un movimiento politizado. La verdad no es cierto, porque ya en 48, 49, cuando surgen los primeros grupos politizados de los homosexuales en Los Ángeles, son dirigidos por miembros o ex miembros del Partido Comunista que utilizan un sistema de clandestinidad del Partido Comunista para organizar esas organizaciones porque saben que es muy difícil de ser abierto porque está prohibido por la ley, puede ser mm, perseguido. Y a lo largo de los años 50 y 60 en los Estados Unidos había tentativas de organizar políticamente una abogacía a favor de la homosexualidad. Bien distinta de los años 60 y 70, cuando hay una modificación en la manera de entender la política, una intervención mucho más abierta y menos defensiva sobre la homosexualidad. Bueno, el primer grupo de América Latina importante y politizada fue en Argentina, en 67, 68. Un grupo que se llamaba Nuestro Mundo, que publica una revista. Después, cuando se juntan varios grupos, no ese grupo, pero grupos en la Frente de Liberación de la Homosexualidad en Argentina, en 71, y publica una revista llamada Somos, y inclusive que nuestra organización adoptó el nombre Somos en Brasil, justamente en homenaje a los precursores de Argentina. Yo creo que existían las condiciones culturales y sociales en América Latina, en México, en Puerto Rico, en Colombia, en Chile, en Argentina y Brasil, para la explosión de ese movimiento ya en 68, 69 y 70, inclusive que explodió en Argentina. Pero la situación política de ese momento no permitía ese tipo de actividad. En Chile está totalmente polarizada a partir de la elección de Salvador Allende en 70, 71. Infelizmente, sectores de la izquierda mantuvieron posiciones homofóbicos y machistas y utilizaba la tradición de marginar a las personas llamándolas maricas para descualificar la posesión. Tuvieron una política equivocada sobre las mujeres también, la izquierda, hay que reconocerlo. Reflexos de varios factores anteriores, un cierto
sociedad poco conservadora chilena, pero había la posibilidad, solo que las dictaduras militares no permitieron ese espacio, entonces no había la posibilidad de las personas explorar nuevas maneras de pensar. Y como el proceso chileno lleva hasta 88, 89, había condiciones ya en los años 80, las personas se organizando dentro y fuera de la izquierda. Había una sociabilidad mayor porque había condiciones dentro del régimen de Pinochet de poder organizar a persona, pero era mucho más difícil, porque es muy difícil organizar un movimiento social nuevo, totalmente nuevo en la sociedad, cuando hay la represión, la represión del Estado. Entonces, en Brasil es igual, o sea, en 68 había las condiciones para explodir un movimiento, solo que había el peor momento de la dictadura con una represión en diciembre de 68, que aplastaba movimientos sociales públicos que existían. Entonces, ¿cómo América Latina vive procesos en comunes como las dictaduras de los años 60 y 70? Podemos entender el fenómeno de los movimientos sociales nuevos que surgieron, como el movimiento feminista. En Brasil, el movimiento de los negros, afirmando una identidad negra mucho más fuerte, y el movimiento de los homosexuales, lesbianas, gays y trans. Entonces, yo creo un estudio comparativo ayuda a entender que no son solamente procesos nacionales, pero sí tiene procesos internacionales en el sentido que procesos económicos, políticos, sociales están internacionalizados, y entonces los fenómenos de resistencia o de maneras de vivir alternativamente son también internacionales.